Familia, buenos días, Dios les bendiga, qué bueno estar con ustedes una vez más en esta mañana de bendición. Yo quiero que oremos en esta mañana por la palabra de Dios. Amantísimo Dios, yo te doy gracias por este tiempo especial que vamos a tener en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias Señor Jesús, porque tu palabra nunca va a llegar vacía a los corazones, Señor. Yo te pido, Señor Jesús, que esta palabra, Señor, pueda, Señor, llegar, Señor, y ser un aliciente, una fortaleza, Señor, que esta palabra pueda cambiar corazones, Señor, y pueda direccionar vidas, Señor, porque eso es lo que hace tu palabra cambia, confronta, Señor, pero también, Señor, trae un aliciente de bendición, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por poder reunirnos, Señor, desde nuestros hogares hoy domingo, Señor. Hoy en este día que tú hiciste, Señor. Gracias por poder reunirnos, Señor, como iglesia, Señor, y alimentarnos de tu palabra, mi Jesús. Te doy toda la honra y la gloria en esta mañana, mi Señor. Amén, amén y amén. Y quiero compartir con ustedes un tema muy importante que Dios ha tocado mi corazón en estas semanas, y es acerca del perdón. El perdón, algo tan importante, tan trascendental en nuestras vidas, que nosotros no debemos dejarlo pasar por largo. Y yo sé que tú en tu casa, tal vez en estos tiempos, has tenido algunos conflictos, algunas dificultades, pero sabes, no hay nada como el perdón, el perdonar. Y yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 6, versículo 9, y dice así la palabra del Señor. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí hay algo muy interesante, porque los discípulos tienen una conversación con Jesús y le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Y el Señor comienza a enseñarles a orar y les dice: vosotros debéis pedir así. Y comienza a relatar varios fragmentos en estos versículos. Y hay unas enseñanzas hermosas, hay unas enseñanzas muy lindas, un cúmulo de tantas riquezas que podemos aprender acerca de esta oración que Jesús hizo. Y Jesús nos enseña con muchas verdades, y una de ellas es acerca del perdón. ¿Por qué Jesús en estos versículos, en el versículo 14 y en el versículo 12 va a hablar del perdón, y está hablando acerca de que necesitamos que Dios perdone nuestras deudas? ¿Cuál deuda se refiere Dios? ¿A cuál deuda se refiere Jesús en este pasaje? Lucas nos va a dar una luz sobre esto. Lucas capítulo 11, versículo 4 dice: y perdonando nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y es que el que ofende toma una deuda con la otra persona, y esta persona comienza a generar en su corazón resentimiento, amargura y dolor. Y cuando la palabra de Dios se refiere a deuda allí, no es que tú estés debiendo un dinero, está hablando que cuando tú no perdonas, tú vas a adquirir una deuda con otra persona. Y esa persona se va a comenzar a cargar de resentimiento, de amargura, de dolor, de tristeza. Y eso es muy fundamental que nosotros lo podamos entender. Debemos saber también algo en esta mañana, y es que todos nosotros
Hemos sido ofendidos, claro. Tú me dirás, y yo te puedo preguntar ahí, ¿alguien de ustedes ha sido ofendido? Y tú me puedes decir, pastor, claro, yo he sido ofendido muchas veces. Pero también puedo hacerte una pregunta en esta mañana, y es, ¿acaso has ofendido tú a alguna persona? Y yo sé que tú vas a responder que sí, has ofendido a alguien. ¿Sabes? Porque nosotros, aún con nuestra manera de hablar, de relacionarnos, a veces con tantas cosas y situaciones podemos ofender a las personas y podemos herir los corazones. Y quiero mencionarte y hacerte una pregunta en esta mañana. ¿A quiénes has ofendido, dañado en estos días? Y que tú puedas pensar ahí, reflexionar. ¿A quién has ofendido en estos días? ¿O quiénes te han ofendido a ti? Pero sabes, siempre buscamos ser la víctima cuando muchas veces nosotros somos los victimarios, cuando nosotros somos los que ofendemos, los que dañamos a las personas. Son dos preguntas en esta mañana. ¿A quién has ofendido o dañado en estos días? ¿O quiénes te han ofendido? Proverbios capítulo 17, versículo 9. En la Nueva Versión Internacional nos va a decir de la siguiente manera: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y es que hay algo muy hermoso en perdonar, porque si tú quieres cultivar amor, debes perdonar. Esa acción de perdonar es muy importante, pero el que insiste en ser ofensivo, en no perdonar, lo único que va a hacer es que va a dividir los amigos, vas a dividir la familia, vas a dividir las personas en tu entorno. Van a comenzar a pasar muchas situaciones en tu vida. Así que yo te animo en esta mañana a que tú tengas conciencia en esta mañana de la situación en la cual tú estés, y tú le puedas decir: Señor, yo necesito aprender a perdonar. Yo necesito perdonar. Sabes, esto es cuestión de decisión. Esto es cuestión de decirle: Señor, yo quiero perdonar. Ahora, ¿qué es el perdón? El perdón tiene lugar cuando los sentimientos de odio, ira, enojo se transforman en sentimientos cálidos, compasivos y afectuosos con la otra persona, y dejamos de ver y sentir rencor y venganza por el otro. Esa es el fruto de perdonar. Así que en esta mañana tú me puedes decir que has perdonado, y yo quiero hacerte esta pregunta: ¿en verdad has perdonado? Porque en la manera de tú actuar, ahí es donde vas a demostrar si has cambiado, si has perdonado. Tal vez tú puedes decirlo en esta mañana: pastor, yo ya perdoné, pero sigues teniendo esa actitud hostil. Déjame decirte que no has perdonado. Necesitas perdonar de verdad, porque cuando tú perdonas, aún tu manera de ver a la otra persona cambia. Aún la manera de tú comportarte con la otra persona tiene que cambiar. ¿Cuántas veces en tu familia tú has perdonado seres queridos y sabes, no los puedes ni ver? ¿Cuántas veces tú en tu casa o en tu familia le dices: no, es que yo ya perdoné, pero sabes, no la quiero ni ver ni voltear a mirar? Sabes, falta que en verdad tú perdones a esa persona de corazón, que puedas sentir que ni el odio, ni la ira, ni el enojo, ni esos sentimientos de venganza estén en tu corazón. Ese es un verdadero perdón, cuando tú puedes soltar todo eso y mirar a esta persona no con tu amor, sino con el amor de Dios, con ese amor que Dios tuvo misericordia hacia ti. Ese mismo amor es el que nosotros debemos mirar hacia las demás personas. Negarnos a perdonar, familia, es permitir seguir hiriéndonos, es pretender tomarnos un veneno esperando que la otra persona se muera. Familia, siempre cuando tú no perdonas, vas a comenzar a herir tu vida, vas a comenzar a sentir, a degradar tu vida en lo espiritual, en lo físico.
Necesitamos perdonar, necesitamos perdonar. El perdón está basado en la obediencia a Dios. Es parte de la voluntad de Dios. Encontramos en muchas citas bíblicas que Dios nos insta, nos manda a perdonar. Necesitamos perdonar, familia. Y yo quiero que ahí, si Dios está hablando a ti, a tu corazón, tú puedas mirar a quién necesitas perdonar. ¿A quién hace años no has perdonado? Tú necesitas perdonar. Porque sabes, cuando tú perdonas, tú puedes sentir libertad en tu vida. Tú puedes sentir que un peso de tu vida sale y te sientes libre y te sientes liviano. Porque el no perdonar, déjame decirte que es como si cargaras un bulto en la espalda que no te deja enderezarte, que no te deja mirar a las personas, que no te deja tal vez hablar con libertad. Conozco muchas personas que no han perdonado tal vez a su esposo, a su esposa o a alguien que le hizo un daño muy grande, ¿sabes? Y cuando uno habla de algunos temas, por ejemplo del matrimonio, dice, no me hables del matrimonio, todos los hombres son iguales, todos los hombres son malos, todos los hombres dañan. Déjame decirte que no todos son así, sino que alguien te hizo un daño muy grande y tú puedes generalizarlo y generalizar a todos de esa manera. Pero hoy yo te invito a que tú puedas decirle, Señor, yo necesito ser libre de esta situación. Dice Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y es que podemos ver el resultado en este versículo de cuando nosotros no perdonamos, de ver la amargura, de ver el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Dice la palabra, antes sed benignos. Antes sed benignos unos con otros. La palabra está diciendo, sean amables los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y es que Jesús fue el resultado de ese perdón y ese amor incondicional de Dios para cada uno de nosotros. Y en este texto podemos ver el resultado de no perdonar. Y el Señor da un mandato, familia, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, todas estas cosas que son el fruto de no perdonar. ¿Sabes? Tal vez lo tienes guardado ahí en tu corazón y ya has cambiado tu forma de ser con algunas personas, algunos familiares. Y sabes, es por no perdonar. Tú tal vez dices que ya lo perdonaste, pero tú sabes en tu corazón que no lo has perdonado porque aún tu manera de ser con esta persona es violenta, agresiva, de enojo y llevas una amargura adentro. Todo esto son consecuencias de no perdonar. Por eso es que hablamos de esta manera. ¿A quién necesitas perdonar en esta mañana? Yo quiero que ahí donde tú estés, tú puedas mirar dentro de tu corazón y decir, sí, pastor, necesito perdonar tal vez a mi mamá, a mi papá. Sí, pastor, necesito perdonar a mi esposo. O sí, yo necesito perdonar a mi esposa. ¿Sabes? Si estoy hablando en dos sentidos en esta mañana, tanto el que ofende, tanto el ofendido. Tal vez si tú ofendiste, tú necesitas ir a pedirle perdón a esta persona. Pero también si tú fuiste ofendido, tú tienes que ir a sanar tu corazón y pedirle perdón a esa persona y decirle, sabes, yo te perdono porque yo me siento de esta manera. Y yo sé que va a ser tan liberador para ti, va a ser tan sanador lo que tú puedes hacer en esta mañana. Sabes, Dios colocaba esta palabra para ti en esta mañana. Y yo sé que esta palabra te va a confrontar ahí donde estás. Tal vez hay una tensión muy fuerte en tu familia. Tal vez estás peleando en este momento con alguien. Es tiempo de perdonar.
Es tiempo de reconciliarnos los unos con los otros. ¿Sabes? No lo hagas por él, hazlo por ti. Eres tú quien se está haciendo daño. Dice la palabra: perdonaos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y es que, como lo decía anteriormente, en Cristo vemos el amor de Dios reflejado y cómo Dios nos perdonó en la cruz del Calvario. ¿Y sabes cuál es la palabra que me fascina? Cuando Jesús en la cruz dice: consumado es, consumado es. Y esto significa que todo ha sido pagado, familia. Ese rencor ha sido pagado. Esa falta de no perdón ha sido pagada en la cruz. ¿Sabes? Si Él pudo perdonarnos a nosotros, ¿cómo no podemos perdonar alguna situación? Por muy difícil que tú tengas con una persona, tú lo puedes hacer. Yo sé que el perdón no es fácil, pero sabes, el perdón es algo sobrenatural que solo Dios lo puede dar. Mateo capítulo 6, versículo 14 va a decir lo siguiente: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonaré también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabes? Y esta palabra es confrontante, porque si tú puedes perdonar a los demás, ¿sabes? Dios va a perdonar lo que te pasó a ti. Yo sé que eso va a pasar. Nosotros queremos ser perdonados, pero tal vez no queremos perdonar. Y el Señor nos dice: si tú perdonas, ¿sabes? Hay un perdón de parte de los cielos que te espera. La falta de perdón nos lleva al fracaso, pues una persona que no ha aprendido a perdonar tiene que vivir una vida sin paz, sin tranquilidad en su mente, en su corazón, en su espíritu. Pedro en una ocasión le pregunta al Señor Jesús esto, y está en Mateo capítulo 18, 21. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano, a ese hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¡Wow! El Señor Jesús siempre salía con estas respuestas que lo dejaba a la persona pensando y con ganas de cambiar y decir: maestro, ¿qué es lo que quieres decir? Y lo que Jesús le quería decir a Pedro es que no eran suficientes 7 veces, sino 70 veces. Lo que le estaba diciendo el Señor Jesús, y lo que le quería decir es que: Pedro, cuando yo me canse de perdonarte a ti, tú te vas a cansar de perdonar a tu prójimo. ¿Y sabes por qué le hace esta pregunta Pedro a Jesús? Porque los judíos tenían una manera de perdonar y solo perdonaban 3 veces. Después de la tercera, para ellos ya no era su prójimo. Tal vez podía perdonarte la primera, la segunda, la tercera, pero una cuarta vez ya no lo hacían. Y le dice al Señor Pedro: voy a dar un poco más. Señor Jesús, perdonaré 7 veces a mi prójimo. Y el Señor le dice: no son 7, son 70 veces 7. Y el Señor comienza a contarle una parábola a Pedro. Y está en el versículo 23, ahí mismo, en Mateo capítulo 18, versículo 23. Y dice así la palabra de Dios: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo le pagaré todo. El señor de aquel siervo, conmovido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.
Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¡Wow! ¡Qué palabra tan impresionante! Recuerda que arriba estábamos hablando de la deuda y aquí el Señor está hablando de perdón y está hablando de deuda. Y es que cuando tú no perdonas, hay una deuda que tienes con la otra persona. Pero aquí el Señor coloca un ejemplo de dos siervos, uno que debía muchísimo dinero, pero el Señor tuvo misericordia y le perdonó a su siervo esto. Pero ese siervo tenía otro amigo que le debía unas pocas monedas y fue tan injusto y cruel que no lo quiso perdonar. Y eso llegó a oídos nuevamente de su señor. Y su señor le dijo: como no perdonaste a aquel, yo tampoco te perdono, y lo metió a la cárcel. Y esto es un ejemplo del reino de Dios. Sabes, tú quieres recibir todo el perdón de Dios y tú le dices: Señor, gracias por perdonarme, por amarme así, por bendecirme, por cuidarme. Pero ahora el Señor te pregunta: así como yo te perdono, tú puedes perdonar a quien necesita perdón. Sabes, iglesia, si queremos mostrar el amor de Cristo en nuestro corazón, tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Y en esta mañana yo te insto a que tú puedas perdonar, que seas valiente, que hoy puedas levantarte y decirle: amor, yo quiero perdonarte, familia, yo quiero perdonarte, hijos, yo quiero perdonarte, que tú puedas tener esa valentía, esa gallardía de parte del Señor y decirle: hoy yo quiero arreglar esta relación ya no se quiere basar en odios, en rencores, en palabras, en emociones falsas. Hoy yo quiero arreglar esta situación porque, ¿sabes? Dios quiere que haya reconciliación en tu casa y que haya perdón en tu familia. ¿Sabe, familia? El perdón va dirigido en varias direcciones y quiero abordar tres direcciones, tres de ellas. Y la número uno es que necesitas recibir el perdón de Dios. ¿Sabes? Es lo primero que tú necesitas, recibir el perdón de nuestro Señor. Tal vez tú dices: yo no puedo ser perdonado, yo he sido tan malo, yo he sido tan... Tú no sabes, pastor, todas las cosas que yo he hecho. Yo no sé qué has hecho, pero yo sé qué ha hecho Cristo por ti. Él murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Dios mostró su amor mandando a su Hijo a la cruz por ti y por mí. Y eso marca la diferencia en ti y en mí. Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Donde hay un verdadero arrepentimiento, hay un perdón asegurado de parte de Dios. Así que lo primero que tenemos que tener es ese perdón de Dios. No podemos dar de lo que no hay en nuestro corazón. Si recibes el perdón de Dios, puedes perdonar a tus seres queridos, a todas las personas que te rodean por muchas cosas que hayan pasado en tu vida, por muchos errores que hayan pasado en tu vida. Hay un Dios de amor y de misericordia que tiene sus brazos abiertos para que hoy estés a cuentas con el Señor. Y si tú ya conoces al Señor y tal vez necesitas perdonar, pues sabes, necesitas recibir el perdón de Dios. Tal vez tienes algunas cosas allí que no has hablado con papá, pues es necesario que tú tengas una conversación con Él y decirle: Señor, perdóname por esto, por aquello, perdóname por mi comportamiento, perdóname por esto y por tantas cosas. Y el Señor es fiel en perdonarnos. Ese es nuestro Señor Jesús. Mi amigo,
Puedes recibir el perdón de Dios de cualquier situación que hubieses cometido. Fuiste reconciliado por medio de la cruz con Dios. Eso lo dice la palabra del Señor. Y es hermoso poder entender todo esto. Solo necesita reconocer que Él murió en la cruz y que fue perdonado allí. Fuiste perdonado allí. Tus pecados en la cruz del Calvario. Sabes, murió por ti y murió por mí. Para perdonar, solo necesitas entender eso. Recibir el perdón de Dios en tu corazón para luego, ¿sabes? Va a pasar algo en tu vida cuando tú recibes el perdón de Dios, cuando entiendes lo que Él hizo por ti, que te perdonó a ti, ¿sabes? Te perdonó de lo que tú hiciste, te perdonó de lo que tú estás haciendo y te perdonará de lo que vas a hacer, porque ese es el amor de nuestro Señor. Ese es el amor inagotable de nuestro Señor. Pero sabes, cuando conoces ese gran amor, tú vas a responder a ese amor de una manera diferente. Vas a tratar de ya no pecar, vas a cuidar y vas a guardar ese amor que Él nos ha dado. Y número 2, debes perdonarte a ti mismo. Familia, tal vez tú no te has perdonado a ti mismo. Tal vez estoy hablando con alguien que no se ha perdonado a sí mismo. Hay situaciones que producen desilusión en nosotros mismos, que nos hacen decir estas palabras: yo no sirvo para nada. ¿Cuántas veces has dicho eso? Yo no sirvo para nada, yo soy un fracaso, yo soy un estorbo en esta familia. ¿Sabes? Prefiero estar muerto que vivo. ¿Cuántas veces has dicho todas estas cosas? Debes perdonarte a ti mismo. Dios te ha dado un gran valor. Efesios capítulo 2, tú lo puedes leer allí y vas a encontrar el valor tan grande que Dios nos dio a nosotros. Nos hizo sus hijos, dice la palabra en Efesios 2, y relatan todo ese capítulo, que somos miembros de la familia de Dios. Dios te ha dado un valor grandísimo. Sabes, vales tanto que Dios dio su vida por ti. Vale la muerte de Cristo. Ese es el valor tuyo. No te menosprecies. Tú eres tan importante. Tú eres importante para Dios. Tú eres importante para tu familia. ¿Sabes? Y si tu familia no te valora, si las personas que están alrededor no te valoran, hay alguien que te valora y que dio su vida para que tú pudieses vivir. Debes perdonarte a ti mismo. Debes decirle: Señor, hoy yo me perdono a mí mismo por tratarme tan mal, por tratarme así, por denigrarme, por hablar así de mí, Señor Jesús. Y hoy perdónate tú mismo por cómo tú te estás tratando. Y número 3, necesitas perdonar a otros. Familia, te lastimas a ti mismo cuando no perdonas, mientras el ofensor no se percata de sus sentimientos. Tú estás sufriendo por la ofensa que te hizo. Y tal vez esa persona puede estar viviendo una vida totalmente alejada de la situación que tú tienes en tu corazón, pero tú te estás haciendo daño. Las ofensas de nuestros semejantes duelen mucho. De los seres queridos duelen aún más. Tantas heridas por palabras maldichas, por tantas cosas, acciones que tú no esperabas, pero sabes, es necesario que tú puedas perdonarlos, que tú puedas hoy, en esta mañana, perdonar a tus seres queridos. Y que en esta mañana tú puedas decirle: sabes, yo quiero perdonarlos porque hay alguien que me perdonó a mí y se llama Jesucristo. Si Él pudo perdonar todo lo que tú hiciste, dice que Él es fiel y justo para perdonarte. Sabes, tienes una gran herramienta en tu mano de saber que si Él te perdonó, tú puedes perdonar lo que alguien te hizo. Yo quiero que cierres tus ojos allí. ¿Quieres ser perdonado por Dios? Sabes, necesitas perdonar a todos los que te han hecho daño. Y yo quiero que tú cierres tus ojos y allí que el Espíritu Santo traiga a tu mente, a tu corazón, a quienes tienes que pedirle perdón. Y yo quiero que hagas esta oración en 2 direcciones. Tal vez tú ofendiste muchas personas y también te ofendieron a ti muchas personas. ¿Y sabes qué tienes que hacer primero?
Tú que ofendiste, ir a pedirles perdón a tantas personas. O si en estos meses, días, tal vez tú no fuiste esa persona que tal vez te amaron, que tal vez confiaron en ti, fuiste una mala persona, hiciste cosas no apropiadas. Yo no sé qué pasó, pero que tú puedas ir a pedirle perdón a esa persona. Que tú puedas reconciliarte con esas personas, que tú puedas decirle, sabes, hoy quiero pedirles perdón porque hoy entiendo que alguien, Jesucristo, me perdonó a mí, como yo no he de perdonar a los que me ofenden. Y si tal vez tú eres esa persona que fue ofendida, que hoy tú puedas decirle, Señor, hoy yo cancelo esta deuda, Señor. Esta persona me debía esto, pero hoy yo la cancelo, Señor Jesús. Hoy yo lo libero, Señor Jesús, de esta deuda que tenía conmigo y lo perdono. Perdona en esta mañana. Sabes, necesitas ser libre, necesitas tener paz en tu corazón, necesitas que el amor de Dios pueda llenar tu corazón, que sepas que alguien te perdonó y sabes, para que tú pudieses recibir perdón, Él tuvo que morir en una cruz. Y aún mientras moría, la gente se reía y la gente le decía, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Y Él aún ahí mismo siguió perdonándonos, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. No saben lo que están diciendo. Qué amor tan grande. Qué ejemplo de amor y de perdón para todos nosotros. Tú vales mucho. Y en las manos del Señor vales mucho más. Y que hoy tú le puedas decir, Señor, hoy yo quiero perdonar, Señor, al que me hizo daño, Señor. Hoy quiero perdonar, Señor Jesús. Hoy, Señor, cancelo esa deuda, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, fue tan clara, Señor Jesús. Y nos enseñaste a orar de esa manera, Señor. Y decías, perdona nuestras deudas, Señor, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor, así como tú nos perdonas nuestros pecados, perdonas todo lo que hacemos, Señor, en contra de las personas. Asimismo, Señor Jesús, nosotros vamos a perdonar a los que nos ofenden, Señor Jesús. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Yo te pido que tú pongas en sus corazones el querer como el hacer. Y que hoy sea un antes y un después. Y que hoy tú, Espíritu Santo, redarguya sus corazones a ponerse a cuentas contigo, a poder hoy decir, hasta aquí, ya no más llevando estas cargas, este resentimiento, esta culpabilidad, este enojo, esta ira, esta gritería. Señor, es que lo que me hicieron, pero recuerda que hubo alguien mayor que va a cubrir todo pecado y que hay alguien mayor que te ama por encima de toda circunstancia, que te amó y te amará por los siglos de los siglos, el cual te perdonó a ti. Te va a dar la fuerza para tú perdonar. Recuerda algo, familia. El perdón no es algo natural. El perdón es algo sobrenatural que solo en las manos del Señor lo puedes hacer. ¿Sabes? Yo he tenido muchas personas a mi lado en consejería que me dicen, pastor, no soy capaz de perdonar. Pero sabes, hemos hecho una oración y después de esa oración decirle, papá, ayúdame a perdonar, son capaces de perdonar. Y un perdón sincero porque han cambiado su manera, su venganza, sus gestos contra esas personas en otros gestos diferentes, en un amor sincero, en liberarlos de esa carga, de esa situación tan difícil. Oh, mi Señor, yo te doy gracias en esta mañana por este tiempo, Señor Jesús. Yo te doy la honra y la gloria, Señor. Y te pido que esta palabra, Señor, no llegue vacía a los corazones, sino que comience a ser un algo, Señor, en ellos, Señor.
y que hoy, Señor, podamos levantarnos a poder perdonar. Y si tú tienes que apenas acabe este mensaje, este servicio que estamos emitiendo en esta mañana, y si tienes que hablar con tu pareja, enciérrate en tu cuarto y pídanse en perdón. Si tienen que perdonar a sus hijos, pídanle perdón a sus hijos. Tal vez cuántas palabras, sus hijos no están cargados con ustedes. Tal vez en su mirada, en su pequeña mirada, se ven lo cargado que están con ustedes. Tal vez ustedes no se han dado cuenta las cargas que tienen sus hijos, el rencor, el miedo y la desilusión que tienen de sus padres. Qué bueno que ustedes se puedan sentar hoy en esta tarde y hablar con sus hijos y decirles: hijo, si te he hecho algún mal o si tienes algo para decirme, esta es la oportunidad de que tú lo puedas expresar. ¿Qué has hecho con tus padres, con cada uno de tus seres queridos? Que tú puedas abrir tu corazón y que hoy sea una fiesta de perdón. Que hoy, este día, Dios lo ha alineado para que tú puedas pedirle perdón a muchas personas. Señor, yo te doy gracias, mi Jesús. Amén, amén